Muy bien, ya estamos ahí en Hechos capítulo 16. Bien, damos lectura. Dice, es la parte donde Pablo escoge a Timoteo. Dice, llegó también a Derbe y a Listra, ¿Pablo y quién? Pablo y Silas. Y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente. Vaya poniendo mucha atención en los detalles, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que éste fuera con él y lo tomó y circuncidó por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Y conforme pasaban por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que los observaran. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en número. ¿Qué les parece si oramos? ¿Sí? Señor, te pedimos esta tarde que nos ayudes. Necesitamos tu ayuda. Necesitamos la guianza de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Necesitamos que nos des luz, que nos des entendimiento, que nos hables al corazón, que nos enseñes, Señor, que podamos tener oídos dispuestos, oídos dóciles, oídos listos para aplicar tu palabra a nuestras vidas, para reflejarnos en ella como un espejo y ver cuánto necesitamos aprender, cuánto necesitamos cambiar. Y sabemos que tenemos tu ayuda. Y sabemos, Señor, que tenemos en nosotros tu Espíritu Santo y Él nos capacita porque es Dios. Nos guía, aplica la palabra que hemos creído, aplica la palabra que obedecemos y nos da gracia para poder vivirla. Ayuda a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el contexto está muy interesante porque nos vamos a encontrar con cosas que quizá no nos imaginamos, ¿no? Y que nos van a hacer pensar un poco. Pero le quiero leer un poquito del contexto. Y para eso vamos a leer el versículo 36 del capítulo 15, el anterior. Dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, ¿algunos días después de qué? Después de que habían ido a Jerusalén. ¿Se acuerdan? Habían ido a Jerusalén. En este caso bajaron a Jerusalén, aunque se decía que subían, ¿no? Pero bueno, fueron al sur. Ellos estaban en Antioquía. Pablo y Bernabé fueron al sur a Jerusalén con Pedro, con Jacobo y los líderes de la iglesia, y platicaron las cuestiones. Bueno, y voy a hacerlo muy muy resumido porque ya nos ha enseñado César y Pedro sobre esto, pero es un resumen para recordar un poquito. Pablo y Bernabé llegan con ellos, le hablan de la conversión de muchos gentiles, los reciben los apóstoles, los ancianos, les hablan sobre esto que está pasando, y también hay algunos de la secta de los fariseos que habían creído, pero que tenían todavía ese sesgo fariseo, ¿verdad? Así como nos sucede a veces a nosotros. La verdad lo tenemos que reconocer. Bueno, yo lo reconozco. Luego tenemos esa tendencia, ¿no? La verdad, y qué bueno es reconocerlo. Y bueno, algunos de ellos se convierten, creen, y esos fariseos dicen, no, está bien Pedro y Pablo, pero es necesario que se circunciden. ¿Qué será eso de circudar, no? Que se circunciden y que guarden la ley de Moisés. Y dice Pablo, momentito, no les podemos imponer que guarden la ley de Moisés. Y ahí él da una explicación. Y bueno, y dice que no estuvo, o sea, hubo algunos que no estaban de acuerdo, de los que escucharon todo esto. Y bueno, a final de cuentas llegan a un acuerdo donde dicen, bueno, saben, nada más
que se guarden de ciertas cosas y no se les va a imponer a ellos, a los gentiles. Ok. Y si estoy siendo muy resumido, escuche la enseñanza de César y la de Pedro. Entonces, ya con estas cartas, ya ellos están, la iglesia de Jerusalén está reconociendo el trabajo y la obra de Pedro, de Pablo y Bernabé. ¿Están de acuerdo? Y de todos los hermanos que estaban trabajando acá en el norte, en Antioquía. Bien interesante porque investigando un poco de Antioquía, del punto geográfico de esa ubicación, es muy importante porque era uno de los extremos o de los puntos centrales de la ruta de la seda. ¿Sí se saben? ¿Sí les ha tocado ¿sí les ha tocado andar por ahí? La ruta de la seda, la ruta comercial más importante en esos tiempos. Entonces, imagínate todos los que pasaban por ahí. Era como ir a Guadalajara, ¿no? Tijuana, México, lugares muy estratégicos. Bueno, no tanto, ¿no? Pero en aquel punto geográficamente era un punto central. Era como ir a China ahorita, ¿no? A comprar allá contenedores y eso. El punto es que ahí era donde ustedes saben que era el lugar central, ¿no? La casa de operaciones de Pablo, de la iglesia gentil. ¿Sí? Salud. Entonces, tienen todo esto. Pablo y Bernabé regresan a Antioquía felices de la vida para confirmar a los hermanos de lo que concertaron ahí con la iglesia de Jerusalén. Pero ¿qué creen que pasó? Bueno, Pablo está ahí en Antioquía y Bernabé, y están orando, están Pablo pidiendo la dirección de Dios, Bernabé también, pero dice Pablo toma la iniciativa, y yo estoy seguro que tuvo la luz verde de Dios, del Espíritu Santo, y dice Pablo, volvamos a visitar a los hermanos de todas las ciudades en las que hemos anunciado la palabra del Señor, es decir, los del primer viaje misionero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Ok, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Marcos. ¿Se acuerdan del hermano Marcos? El llorón, pues. Bueno, el que al principio lloró. No, al principio, ya que iba a ese lugar y vio que pues era muy grande esa cordillera. ¿Se acuerdan? Los que hemos subido sierra lo sabremos. Pero era una cordillera, había asaltantes, era durísimo el viaje y ellos ya habían visto lo que había pasado en la isla, que les pusieron una recia, que hubo resistencia y ya como que Juan dijo, híjole, no está tan lindo ser cristiano y menos tomar una misión. Además que acuérdense que a él se lo llevaron, o sea, no era el tiempo, ¿se acuerdan? No era el tiempo, no estaba maduro y bueno, es todo un tema, ¿no? Cuando luego queremos servir al Señor y no estamos listos. Y somos muy inmaduros. ¿Cuántos pasamos por ahí? ¿O cuántos estaremos pasando por ahí, no? Entonces, bueno, esa va gratis. El punto es que, fíjense lo que sucede. Esto lo quiero poner porque es muy importante. Dice, pero, verso 38, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. La verdad yo sí se la doy a Pablo. Yo también hubiera hecho lo mismo. Ni me nombres no me voy a llevar al Carlitos. Bueno, al Jeremy pues. Menos al Rodo. No, o sea, vieron que los abandonó, que los dejó, imagínense, y dice, no. Y hubo tal desacuerdo. Y aquí la palabra griega, y la voy a mencionar, no lo tenía, pero también va, paroxismos, o sea, desacuerdo, pero no era pequeño ese desacuerdo, o sea, sí estaban enojados, así como nos ponemos a veces, ¿no? Estaba bien enojado el hermano, y los dos se pusieron bien bravos, y y dice que insistió Bernabé, y Pablo le dijo no. Pues Pablo, imagínate, Pablo era sí y no. ¿Te acuerdas? Y Bernabé era consolador. Bernabé, pobrecito el hermano, mira, pobrecito.
Se necesitan las dos partes, ¿verdad? Es necesario, pero vamos a ver qué más dice, porque fíjense que hay una parte, una connotación, dice que hasta pudo haber una fricción física, o sea, como que se estrujaron un poquito así, como que se agarraron de la túnica ahí y se pegaron. No va a ir, y el Carlito sí va a ir, no, y el otro, no, es que tiene esa connotación. Ahora vean, fíjense lo que dice el texto, dice, se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. O sea, como que Bernabé dijo, ¿sabes qué onda? Ahí estuvo, me voy a ir. Y vean lo que dice el texto. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos. Bernabé no. Bernabé tomó a Marcos y se fue. Pablo y Silas salió encomendado por los hermanos. Seguramente, estrictamente los hermanos vieron el asunto y dijeron, no, la verdad, Bernabé, la verdad, todavía no es tiempo que te lleves a Marcos. Mira, no sabes qué onda, si te va a dejar por allá. Y estoy hablando en mi versión, ¿no? Lenguaje actual. Y bueno, los hermanos salieron encomendados y pasó por Siria, Cilicia, confirmando a las iglesias. Pablo y Silas. Y luego viene esto. O sea, ya va a agarrar hacia el norte. Y bueno, antes de continuar, quiero comentar respecto a esta separación de Bernabé y Pablo, porque es contexto. La verdad es que marcadamente nosotros tenemos un contexto histórico como cristianos de acá de Occidente. ¿A partir de cuándo más o menos? ¿De qué siglo? A ver, historiadores. Pues de la Reforma. A partir de la Reforma nos llegó el Evangelio. Entonces, siglo XVI. ¿Quién lo dijo? Entonces, y desde ahí, mis hermanos, escuche bien, ha habido muchas divisiones. Ponga mucha atención, es bien importante esto a manera de introducción. Muchas denominaciones, ojo, muchas denominaciones. Es que yo soy esto, es que yo soy esto, y yo voy a sostener lo que voy a decir ahorita. Yo no soy de ninguna denominación. Usted si quiere ser, séalo. Yo no soy de ninguna denominación. Yo soy de Cristo. ¿Sí me explico, hermanos? Nada más. Soy cristiano, soy creyente, pero no voy a tomar una bandera. Y eso lo digo porque eso, aún bien intencionado, sigue causando problemas en la iglesia. Y bueno, esa es gratis y sostengo lo que acabo de decir. ¿Sí? Si alguien tiene algo al respecto que comentarme, me puede abordar y con gusto nos estrujamos. Como Pablo y Bernabé, ¿no? No, se lo digo espero que me entienda el punto, ¿no? Porque ha habido muchas separaciones doctrinales, eclesiásticas, administrativas, y encontré este comentario donde dice: las justificaciones que se dan para estas divisiones a menudo revelan, escuche, una declaración de adherencia a la verdad a expensas de la unidad. Yo en casa de oración tenemos la sana doctrina. ¿Y saben cuántos proclaman lo mismo? Entonces, no somos llamados a declarar que casa de oración o que la iglesia que sea o la denominación, no, la institución que sea, declarar que somos sana doctrina y nosotros nada más tenemos la verdad. No, mis hermanos. O sea, en ese sentido no, somos de Cristo. Somos de Cristo. Y lo comento porque la oración de Jesús es por la unidad de la iglesia. Y desde el siglo I y desde los primeros concilios ahí en Jerusalén, te das cuenta que hay hermanos que no estaban bien intencionados. ¿Sí?
Y ahí están. Y Pablo y otros hermanos van enseñando y estos van siguiéndolo. Y esto es un contexto, lo que tú estás leyendo ahí en Hechos 15 y 16 es un contexto de Gálatas. Lean Gálatas. Y vas a ver cómo andaban estos persiguiendo. No, sí, pero no guardan, no hacen eso. Es que de ellos no guardan esto. Es que ustedes no creen eso y tienen que hacerlo. Se convirtieron al Señor. Están creciendo, están madurando, están avanzando y ustedes les quieren imponer cosas. Y ha pasado desde el principio de la iglesia, entonces nosotros no somos llamados a eso, hermanos. Mire, ya para cerrar esta introducción pequeñita, si usted, vamos a ser bien puntuales, un ejemplo, si usted come pan de muerto, ahí yo ya vi la carita de fariseos que pusieron, varios, cómalo. Si no come, no lo coma por su propia conciencia, ¿sí? Pero si no va a comer pan de muerto, absténgase entonces de todo lo ofrecido a Satanás. Facebook, Google, ¿sí? Así que valoren eso. Ahora, no es una imposición. Solamente le comento que tenemos ideas preconcebidas de cosas. Ahora, tranquilo, yo no lo voy a incitar a que coma una delicia de huesito de... Si no lo quiere, mi esposa no, ¿lo puedo decir? Mi esposa no come, yo sí. Así que ya, si me va a crucificar, está bien. Ahí yo también le pongo los clavos a usted. Entonces, eso es un ejemplo pequeño, ¿sí? La Biblia habla de que, ¿podemos tomar vino? Qué borrachos son, hermano. Sí. ¿Qué dice la Biblia al respecto? No te embriagues. Ahorita no vayan a correr a comprarse un... No, o sea, los que le quiero decir, hermanos, es que tenemos un montón de cuestiones de nuestra mente preconcebidas. De eso hay muchísimo en la iglesia y a veces eso, por no andar en amor, causa división. ¿Sí? Por nuestra debilidad. Yo quiero imponerle a él, pero ¿y su libertad? Entonces él te va a imponer su libertad. Entonces no somos llamados a eso. Y esto está pasando en el primer siglo. Está pasando con los hermanos de Jerusalén y con los hermanos gentiles del sur. Y tan es así, Gálatas 2 dice que Pablo se le paró al frente otra vez a Pedro. ¿Se acuerdan? Y se le puso también, ahí lo estudié, y fíjense que dice que es como se le puso de frente y le dijo, tú comiste con los hermanos, pero nada más vinieron algunos de parte de Jacobo, pero fíjense, yo estudiando esa parte, no venían de parte de Jacobo, ellos se autodenominaron que venían enviados por Jacobo, porque era líder en Jerusalén, el apóstol. Entonces, no, ellos son de los que anduvieron judaizando, pero de ellos no hay un registro, ¿sí me explico? Y ellos andaban haciendo así. Cuando llegan, Pedro dice que se apartaba de los hermanos, o sea, escondía el pan de muerto y el vino. No, yo no. Y se molestó bastante Pablo y delante de todos. Y le dijo, no está bien lo que estás haciendo. Sí, a Pedro le pasó. ¿Cuánto de eso no tendremos nosotros? Bueno, Jesús en Juan 17:22, lo puede leer en casa, en su oración dice que todos sean uno. Y esa es la médula de esto, mis hermanos, que podamos ser uno. Se atiende a expensas de la unidad, se atiende y se abraza la verdad. No, yo tengo la verdad y la abrazo y la defiendo. No me interesa la unidad. O sea, no me interesa a quién afecto, pero yo abrazo la verdad, defiendo la verdad. A veces es nuestra verdad,
Entonces Jesús oró y dijo, no, que sean uno. Y hay muchos hermanos, pues muy conocidos, ¿no? Pastores y predicadores muy conocidos, que son tienen puntos de vista de la doctrina bien distintos, pero los he escuchado muchas veces decir, yo sé que él no cree en este sentido como yo, dice, pero podemos servir juntos al Señor. Y lo hacen. Y lo hacen, hermanos. ¿Me doy a entender? Entonces, nada más cuidamos nuestro corazón en esa parte. Ok, entonces bueno, tenemos todo este contexto. Ya me comí como 20 minutos de contexto, ¿no? Bueno. Entonces tenemos a Pablo y a Silas respaldando las decisiones hechas por el concilio en Jerusalén. Las buenas noticias de solamente necesitan guardarse de estas pequeñas cosas, nada más, no para ser salvos. Ojo, no para ser salvos. Era una recomendación, ¿sí? Y ahorita lo vamos a ver. Sin embargo, dice, cuando algunos vinieron de Jacobo, dicen lo que les mencionaba ahorita, Pedro fue influenciado por ellos y dice, fíjense, dice otro texto ahí mismo, dice, y aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Bernabé. Entonces, ¿cuánto más nosotros podemos estar en estas situaciones, no? Bueno, los hermanos están en medio de este contexto. Pablo y Silas salen a anunciar y dicen, vamos a ir por acá por Galacia. Ahí hay dos teorías de Galacia, que era Antioquía de Pisidia, que era la parte sur de Antioquía, y ahí estaba Pisidia, Iconio, Listra y Derbe, estas pequeñas ciudades donde, ¿quién se acuerda qué pasó ahí, Pablo? Persecución, lo apedrearon, lo dieron por muerto, ¿te acuerdas? Lo dieron por muerto, lo apedrearon, imagínate, lo sacaron de la ciudad, lo arrastraron y lo dieron por muerto. Había pasado ahí. Creo que fue en Listra, ¿no? En Listra o Derbe, no recuerdo bien, pero bueno, pasó a él, eso había pasado en el primer viaje, lo golpearon y todo esto ahí, y aún así, pues la palabra creció porque hubo muchos convertidos. ¿Te acuerdas que sanó también a un cojo, no? Y bueno, pasó todo esto ya se había dado a conocer, pasan más o menos, no es un dato exacto, algunos años de esto, cuando salen al segundo viaje, y entran por aquí, por esta región conocida como Galacia, le conocían como Galacia del Sur, o Galacia del Norte. No hay evidencias de que Pablo haya subido más al norte, pero sí por Listra, Iconio y Derbe. Precisamente se cree que de ahí era Timoteo, de Listra. Entonces, bueno, ya aquí llegamos al punto donde Timoteo ya es discípulo, pero no es cualquier discípulo, ¿no? La vida, vamos a tratar de ser bien objetivos. La vida de Timoteo tiene un contexto, así como usted y como yo, nuestro contexto de niñez. Dice, él tuvo un padre, parece que lo indica el texto, ausente, aunque era padre griego, pero lo estaba educando la abuela y la mamá en las escrituras. O sea, eran de aquí de casa de oración las hermanas. Dice, el cuidado de este joven Timoteo había quedado bajo la responsabilidad de su abuela y su mamá. ¿Cómo hay que orar por esas abuelas, sí? A ver si hay varias abuelas loidas aquí. Segunda Timoteo 1 dice, y ellos entrenaron a este hijo bajo una educación judía, porque pues ellas eran judías. Entonces, ahora, nosotros tenemos un mal concepto de los judíos. No, que eran hiper religiosos. No, había judíos que eran pues temerosos de Dios y que con un corazón sincero guardaban la palabra de Dios, los rituales, y también había la secta de los fariseos. Esos son harina de otro costal. Esos sí andaban viendo a ver qué anda haciendo aquel, así, ¿no? Pero había judíos piadosos, la Biblia lo menciona.
que había judíos piadosos. Y como es evidente, ellos habían sido piadosos, Loida y Eunice. Entonces, ellas educaron a este hermano Timoteo. Se cree que Timoteo se convierte en el primer viaje misionero y estas hermanas también se convierten al cristianismo, ¿no? Entonces, y lo vemos, 2 Timoteo 3:15 dice, desde niño has aprendido las escrituras. Alto. Los que todavía tenemos niños pequeños, no tenemos excusa para enseñar a nuestros hijos. Y las abuelas. ¿Cuántas abuelas hay aquí? Ay, ya las tenemos ubicadas. Les vamos a preguntar a sus yernos y a sus nueras si las están instruyendo en la palabra. Si las hacen, no, eso es broma, no, pero nada, sí, también. Si las hacen partícipes de la palabra, o si nada más les tiras con mazapancitos o dulcecitos. No, tenemos el ejemplo de la abuela, ¿no? En la palabra de Dios. Sí, amor y lo que tú quieras, pero enséñenles la palabra, abuelitas, ¿sí? Ah, sí, cierto, ya dijeron que sí, ¿eh? Y mamás y papás, instruir a nuestros hijos en las escrituras. Por ahí alguien dijo muy bien que los niños ya saben hacer el mal. O sea, de verdad, hermanos, no les tenemos que enseñar a hacer lo malo. Ya vienen cableados para hacer el mal, para no compartir, para desobedecer, para ser egoístas, para quitar, para arrebatar, para pelear. ¿Sí o no? Pero para hacer el bien no. Necesitamos enseñarles a hacer el bien. ¿Sí, hermanos? Bueno, eso dice la palabra y tenemos que hacerlo. Aquí está el ejemplo. Vean el contexto de Timoteo. Pero sí voy a redundar en esto, insistir. Sí debe de ser en la palabra de Dios, hermano. ¿Por qué le digo esto? Porque luego tenemos un concepto equivocado de la Biblia, ¿no? Es un libro, es el libro que usan los cristianos. ¿Sí me explico? Es como, pues ahí está todo lo que necesitamos, ahí está, y el domingo el que el pastor ahí nos enseñe, o los maestros de niños, y no, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. La Biblia habla, ¿no? Desde Éxodo, donde Moisés les dice, ¿no?, al pueblo, repítele las palabras de Dios a los niños, andando en el campo, cuando andes aquí, cuando vayan a dormir, cuando se sienten, cuando háblales la palabra. Y obviamente trata de explicárselas, no nada más así como que. Y obviamente, pues modelemos la palabra, ¿no? ¿Sí? Bueno, más o menos habían pasado alrededor de entre 13 y 14 años cuando regresa Pablo y se encuentra aquí con Timoteo. Y el texto que acabamos de leer ahorita, vamos a regresar un poquito, dice que de Timoteo hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Fíjense bien, este hermano se convirtió en el primer viaje, pero no se quedó así. Es decir, todo lo que le sembró su mamá y su abuela cuando conoció al Señor, pudo perfectamente ir entendiendo, hilando el contenido de las Escrituras con el mensaje de Pablo. Ahora, solo con el mensaje de Pablo y el tiempo que quizá enseñó, pero no estaban las otras cartas todavía, y era suficiente para que el hermano fuera reconocido como un hermano temeroso de Dios. Dice que hablaban, que tenía una reputación muy, muy importante. Y bueno, ¿no te desafía eso? ¿Sí o no?
O sea, digo, no sé, lo quiero decir de manera sana. ¿Sí te interesa tu reputación? Como creyente, ¿te interesa tu reputación? Si no eres creyente, se entiende, ¿no? Puedes tener un concepto de reputación ante la sociedad nada más, ante el mundo, según tu trabajo, lo que sea, está bien. Pero si eres creyente, ¿te interesa tu reputación? ¿Sí o no? Dos nada más. Bueno, la Escritura dice que Pablo de Timoteo tenía una excelente reputación. Bueno, Hechos 18, 19, corrijo. En Timoteo, en Filipenses 1.1, en Colosenses 1.1, en 1 Corintios 4, en 1 Tesalonicenses 3, habla del trabajo. Pablo habla y alaba el trabajo de Timoteo, su fidelidad, su servicio, su perseverancia. Ahora, jóvenes, ahora voy por los jóvenes. Jóvenes, aquí hay un desafío. Todos los que son muy jóvenes pueden servir, podemos servir al Señor. Podemos, si tienes la fuerza, el tiempo, inviértelo en el Señor. Inviértelo en el Señor. Inviértelo. Hace poquito miré un cortito video donde le están preguntando a dos misioneros muy ancianos y les preguntan ¿qué mensaje le daría a los jóvenes que habían servido muchos años? No me acuerdo si 50 años creo, en China, por allá. Y que dice, inviertan en el reino de los cielos. Inviertan en el reino de los cielos. O sea, sirvan al Señor, a donde el Señor los llame, sirvan, den su vida. Y bueno, tienes a Timoteo aquí, jóvenes, tienen a Timoteo, no hay excusas. ¿Sí? Al parecer, no tenía un contexto familiar muy lindo, Timoteo. ¿Sí? ¿Cuántos matrimonios griego-judíos hay aquí? El que entendió, ¿no? Vamos a Filipenses 2.19, por favor. Creo que nos vamos a ir un poco temprano hoy. Filipenses 2.19 dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de su estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por ustedes, porque todos buscan, ¿qué? Lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Qué impresionante, ¿no? Así que a espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Imagínense el grado de confianza que tenía Pablo, porque conocía la fidelidad y el trabajo, conocía lo que se le había encomendado. Mis hermanos, yo siempre me acuerdo del pastor Raúl cuando veo estos ejemplos, porque siempre comentaba, ¿no? Es que porque varias veces nos pegó unas regañadas, ¿no? Muchas regañadas, sobre todo a mí, a Ángel y así de y nos decía, es que se les encomendó algo. ¿Sí me explico? Y no les voy a decir qué, y nos pegaba una regañada, ¿no? Decía, debemos aprender a obedecer al Señor, no a nosotros, o sea, no al hombre, sino es una encomienda, ¿sí? Nosotros podemos aprender de Pablo en este caso, de Timoteo, atendiendo la encomienda que se le dio, ¿sí? Mis hermanos, si en lo poco
¿Somos fiel? Bueno, el Señor hará lo demás. Y no estoy hablando de ponerte en donde quieres verte y estar, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de lo que el Señor te dé y ponga en tus manos para servirle. Olvídense de aquí, de enfrente, de lugar, de posición. No se trata de eso. Yo les confieso algo muy breve. Yo no quería predicar el Evangelio. O sea, yo no quería estar aquí predicando al frente, batallando con ustedes. No es cierto. Ustedes batallando conmigo, ¿no? No, yo no quería, hermanos, porque pequeñamente entendía el compromiso que es. Ahora tú, ¿a qué te está llamando el Señor? Porque sin duda, Dios ha puesto en ti algo para que le sirvas. Ahora, tranquilo, no corras, tranquila. Afírmate, prepárate en el Señor, permanece, madura. Si crees que necesitas madurar, lo necesitamos todos. Y cuando estés listo, el Señor te lo hará saber. ¿Sí? Bueno, entonces, Timoteo, un ejemplo claro de obediencia en todo sentido, una fe auténtica, constante, un servicio humilde, sana doctrina, y tenía una convicción valiente. ¿Sabes que a él lo mandaban a corregir lo deficiente también? No, es que allá andan los de casa de oración de allá de la Padre Quino y Navarro, traen unos asuntos. Ve, Timoteo, ve para que corrijas y que establezcas lo que la palabra dice y enseña y que ahí se queden. Y ahí va Timoteo. Y era joven. Era encomendado a poner orden en las iglesias, a establecer la palabra de Dios. Y es interesante porque fíjense lo que Pablo finalmente dice de Timoteo en alguna de sus cartas. Dice, Dios desea que todo líder de la iglesia sepa, escuchen bien, que la gracia abundante de Dios es el fundamento para la organización y el ministerio de las iglesias locales. La gracia no es nuestras buenas intenciones, no es nuestros dones, nuestros talentos, nuestra habilidad. Es que predico bien, es que aquel predica mejor, es que aquel toca mejor, es que aquel no, es que aquel administra mejor, aquel enseña bien. A mí me gusta cómo enseña la maestra tal, pero la otra no. A mí me gusta cómo predica el pastor, pero el otro no. A mí me gusta cómo sirve aquel, pero Jeremy no tanto. No, a mí tampoco. No se cree. No se trata de eso, hermanos. Somos un cuerpo, somos un órgano. Eso dice la Biblia, somos un organismo vivo. ¿Sí? Nos necesitamos, y lo voy a decir hasta que me vaya a la tumba, nos necesitamos si somos parte del cuerpo de Cristo. Yo te necesito, tú necesitas a un hermano como yo, así como me ves. Y así como te veo también. Necesitamos la gracia de Dios, ¿sí? ¿Qué es la gracia de Dios? Bueno, no me voy a meter por ahí, ¿no? Porque es una hora más, pero bueno, para meditar bastante. Ahora vamos a entrar a un tema bien polémico. ¿Cuánto tiempo llevo, Jeremy? ¿30 minutos? A ver, ¿ya notaron qué dice el texto? Que escogió a Timoteo, ¿y qué pasó? Pablo quiso que éste fuera con él y lo tomó y lo circuncidó. O sea, el pacto judío, ¿no? En la carne. ¿Se está contradiciendo entonces Pablo? Lea Gálatas y lea este texto y, ay, ¿qué onda? A ver, ¿se van a circuncidar o no? Bueno, hay que entender todo el contexto, porque su mamá era judía y su abuela. Era totalmente válido. Era necesario para confirmar su fe a los otros judíos que se convirtieron al cristianismo. Pablo dice algo muy importante, dice,
yo me hice judío o me hice griego para ganar a los griegos. Afortunadamente él tenía esa doble nacionalidad, ¿no? ¿Verdad? Y cuando de repente, oye, pero ¿tú quién eres? Yo soy circuncidado el 8º día, decía. ¿Se acuerdan? Y créanme, dice Pablo, que guardaba la palabra, o sea, y de repente decía, no, pues, y se presentaba como gentil, como romano, y así, entonces, porque él tenía en la mira llegar tanto a los gentiles como a los de la circuncisión, y les predicó el evangelio. Entonces eso abrió una puerta amplia, y no era una imposición, no era un requisito para la salvación, era una puerta para el evangelio, nada más. ¿Sí me explico? Entonces, el asunto es que Timoteo, los eruditos comentan que era considerado un judío, pero un judío con un mal testimonio antes de convertirse porque no se había circuncidado. Pero una vez circuncidado ya no había excusa. Tenía una excelente reputación. ¿Me voy a entender? Y tan es así que fue tan próspera esa zona en el establecimiento de las iglesias. Los primeros 400 años se llenó de cristianos ahí. Y cristianos ya de veras, así como los de aquí de Casa de Oración. Entonces, ok. Ahora, sin dejar de notar esto, los judaizantes habían pasado por ahí después que ellos pasaron e iban predicando lo contrario, es decir, no, a ver, no nos molesta el cristianismo, pero sí nos molesta que no estén guardando la ley de Moisés, sí nos molesta que no se circunciden, sí nos molesta esto, y eso es lo que andaban haciendo. Y Pablo en Gálatas, usted lo lee, está enfurecido, está enojado. Ojalá se mutilen ustedes, dice. Fíjense, yo soy una ovejita. No, de verdad, de verdad, Pablo era súper determinado. Ojalá se mutilen los que os perturban, aquellos que traen un evangelio, añadiéndole a la cruz, añadiéndole a la obra de Cristo como suficiente, ojalá que se mutilen. Decía, ahí está en la Biblia, no te asustes, no os asustéis. Tan es así. Entonces, ¿se acuerdan también cómo dice, estoy sorprendido, dice Pablo? Empezaron por el Espíritu y acabaron por la carne. Estoy sorprendido que en tan poco tiempo, dice, se hayan apartado de esto, de las sanas palabras. Ahora, ¿nos puede pasar? ¿Creen que nos puede pasar? Sí, estando aquí en Casa de Oración. Sí. A veces andamos así con el bisturí a ver a quién circuncidamos en su forma de vivir. Estoy hablando espiritualmente. A ver a quién, no, te hace falta, no, tú no comes esto, no, tú no bebes esto, no, tú no te vistes así como, no, es que, Bueno, cuidemos nuestro corazón de eso. Porque sí debemos de cuidar de no dogmatizar a otros creyentes. Es que tú usas gorra en la casa del Señor. No estoy diciendo que se traigan gorra. Hay que respetar. En la universidad no te llevabas gorra, ¿verdad? ¿Verdad que no? A ver, amor, cuando tú litigabas, ¿te metías con gorra ahí a litigar? No, ¿verdad que no? O sea, sí entendemos el punto, ¿verdad? Decía un hombre muy sabio ahí, cuando entres a la casa de Dios, quítate la gorra, no la cabeza, o quítate el sombrero, ¿no? El lugar para cada ocasión. No, es que tú usas botas vaqueras, tú sandalias, no, es que tú traes el pelo largo, y tú andas pelón, y tú no te fajas, y el otro se faja hasta el cuello. No, hermanos, cuidemos nuestro corazón de eso, porque eso estorba.
¿Y saben a quién estorba? A los que andamos de fijones. El corazón. Obviamente hay límites, ¿no? Y hay cosas a considerar y todo, o sea, con respeto a los demás también. Pero bueno, vamos a leer Colosenses 2, en Palabra de Dios para Todos. Voy a leer. ¿Por qué los miércoles hablo así como tranquilito? Qué raro, ¿no? Es que no vienen los puros hermanos de veras. Leo rápido, dice. Okay. Por eso les digo, no permitan que nadie, verso 16, que nadie les diga lo que tienen que comer o beber, tampoco se sientan obligados a celebrar festividades tales como las fiestas de guardar, celebración de luna nueva, o de días de descanso. Estas son cosas del pasado, imágenes borrosas de lo que estaba por venir, pero ahora tenemos a Cristo, que es la realidad. Hay gente que aparenta tener humildad, adora a los ángeles, siempre habla de las visiones que ha tenido y quiere que todos la imiten. No les hagan caso ni dejen que decidan lo que ustedes deben hacer. Ellos presumen de lo que no han visto y se guían solo por ideas humanas. No están bajo el mando de Cristo, quien es la cabeza y de quien depende todo el cuerpo. Cristo es quien hace posible que todas las partes del cuerpo estén, ¿qué? Unidas y se ayuden mutuamente. Unidas y se ayuden mutuamente, fortaleciendo y manteniendo unido al cuerpo para que crezca como Dios quiere. Así que no está súper claro, ¿no? De cuidarnos, porque eso es lo que Pablo estaba viendo en ese contexto. Un corazón, hermanos, legalista siempre está comparando sus actos con los de otros a fin de sentirse superior. Qué inmaduro eres. Se equivocó bastante en lo que dijo, en lo que enseñó. No, yo no hubiera hecho eso. Bueno, está bien que lo notes, está bien que lo notemos, como dice el pastor. Y luego, ¿qué estás haciendo para ayudar? Te voy a decir algo que quizá no lo has escuchado aquí, pero ¿de qué sirve que yo note tus debilidades y que tú notes las mías si no ayudo? O sea, ¿de qué sirve? No, pues para orar por ti. Bueno, acerquémonos, ayudémonos. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Ayudémonos. Entonces, ya al final vemos que, déjenme leer el contexto aquí, al final dice que conforme pasaban por las ciudades, verso 4, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los observaran, es decir, para que los guardaran. Así que las iglesias eran, ¿qué? Confirmadas en la fe y diariamente crecían. Entonces, eso está impresionante porque dice, cuando habla de confirmar, es la palabra griega estéreo o estereo, no sé cómo se pronuncia, pero habla de estabilizar a la iglesia, de hacer sólida a la iglesia, de hacer firme a la iglesia. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Tú y yo no vamos a ser sólidos, no vamos a estar firmes, no, sin la palabra de Dios, no. Ahora, la palabra de Dios creída, la palabra de Dios amada, la palabra de Dios vivida,
esforzándonos en eso, mis hermanos. ¿Sí? Esforzándonos en eso. O sea, no es suficiente con, dice Santiago, no es suficiente con decir, sí creo. ¿Verdad que no es suficiente? Sino decirle, Señor, ayúdame, quiero hacer tu voluntad, quiero agradarte a ti. Escuchaba una vez a un hermano, un pastor que decía, nosotros hacemos lo que amamos. Hacemos lo que pensamos, buscamos lo que pensamos, y eso que pensamos, eso que buscamos es lo que amamos. Y si es de continuo el mal o el pecado o los deseos o todo eso, eso estamos amando, eso está ocupando el corazón. ¿Sí me da a entender? Y yo puedo ser bien piadoso y decir, yo todo el día estoy pensando versículos bíblicos y orando y estaría genial. Estaría muy bien. Por eso la invitación de todo el Evangelio es: ama a Dios, amemos a Dios, amemos su palabra. Jesús dijo, el que ama mi palabra, el que me ama, mi palabra guardará. No con una imposición ni por fuerza de yo voy a hacer. Tomémonos de la gracia, esa ayuda que tenemos en Él, porque si tenemos al Espíritu Santo, sí tenemos ayuda, hermanos. Si tú dices, yo soy el único que no tiene ayuda, bueno, a lo mejor no tienes el Espíritu Santo. Y está bien, el domingo hablamos donde, invoca al Señor, escucha el Evangelio, pon tu confianza en el Señor, arrepiéntete, y el Espíritu Santo hará la obra. Y vas a poder amar a Dios, y vas a poder amar su palabra. ¿Sí? Vas a no de oídas de, se oye muy bonito eso, pero yo no lo vivo, yo no lo siento, yo no lo deseo. Yo deseo hacer mi voluntad. A veces es como tener un lobo enjaulado, pues, ¿no? ¿Qué naturaleza tiene el lobo? Y con unas 500 gallinas alrededor, ¿no? Y el lobo ahí enjaulado, el coyote. Háblele la reja, verás. Necesitamos un cambio de naturaleza, si fuese el caso. Porque no podemos asumir que todos los que estamos aquí hemos nacido de nuevo. Yo no puedo asumir eso, ¿sí? Aunque prediquemos, aunque volemos aquí, no lo podemos saber. Tenemos que tener una convicción, un convencimiento genuino de parte de Dios en nosotros de que somos de Él. ¿Sí? Porque muchos en aquel día dirán, Señor, Señor, y yo no te conocí. Qué terror, ¿no? Pero qué esperanza que Él dice, vengan a mí, dice el Señor. Ven a mí, yo no, a ninguno defraudo de los que van a Él, de los que vamos a Él, ninguno es defraudado. Qué esperanza, qué verdad. Amén. Dice que ellos eran estabilizados, eran confirmados en la palabra de Dios, en el mensaje, y crecían en número. Así que las iglesias fueron fortalecidas en la fe. Cuando habla en la fe, está hablando de la doctrina, de la palabra de Dios, del mensaje, y crecían día a día en número. Entonces, aquí está la receta, hermano. ¿Quieren la receta? ¿Cuál es la receta para crecer? ¿Sucarita, Choco Cristi o qué? ¿Chocomilk? La palabra de Dios. La palabra de Dios bien comidita, bien digerida, vivida. Dice, ¿cómo se van a conocer? ¿Cómo van a saber? ¿Cuál es el distintivo de que ustedes son hermanos? En que se aman unos a otros. ¿No? También ese hasta la tumba me lo voy a... Si le toca ir a mi velorio, si es que no viene el Señor, ahí voy a poner un cartelito. Así que aquí tenemos el típico informe aquí de Lucas, el autor de los Hechos, que da esta conclusión: fortalecidos en la fe y crecían en número. Así que aquí se está refiriendo a una fe
clara, una fe objetiva, las Escrituras, la enseñanza doctrinal. Y el crecimiento viene entonces por naturaleza. ¿Sí? Una iglesia que está amando la palabra, una iglesia que está poniendo atención en la palabra y en amar a los que tiene alrededor y en preocuparse por los que están aquí. No, miren, lo quiero decir con cuidado. No se esté preocupando por la iglesia que anda ya desordenada. Está bien, ore por ellos. O los que están muy bien, por otras iglesias, muchas más. Ocupémonos por los de aquí. ¿Qué le parece? Preguntémonos. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Pregúntenos a nosotros también. Ayudémonos. ¿Sí? Bueno, vamos a concluir con este tiempo para pasar a la oración. Y vamos a dar gracias por su palabra. ¿Sí? Señor, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias porque ella nos corrige a todos, nos dirige, nos redarguye, nos recuerda, nos alienta, nos consuela. Porque tu palabra es inspirada, salió de ti, tú la respiraste, Señor, tú la inspiraste, tú soplaste tu palabra. Y esta palabra creída y obedecida, Señor, trae el fruto a nuestras vidas. Lo vemos, aquí tenemos el testimonio claro en tu palabra, donde aquellos hermanos crecían en fe, eran estabilizados, eran dirigidos, eran guiados, porque amaban tu palabra, porque meditaban en tu palabra. Tu palabra es la verdad. Revélanos esto, Señor, a nuestro corazón, a nuestra mente, que sea nuestro refugio, nuestro alimento todos los días. Pero también, Señor, llévanos a vivir una vida de fe práctica, Señor, práctica, sin complicarnos demasiado, Señor, sin buscar, Señor, imponer a los demás cosas que quizá nosotros vemos como muy necesarias, pero que son cuestiones dogmáticas, Señor. Tú no nos llamaste a establecer eso, tú nos llamaste a amar tu palabra, a guardarnos del mal, a edificarnos, a ayudarnos, a predicar tu palabra, a vivir para ti, Señor, a apartarnos para ti. Ayúdanos a entender eso, Señor. No estarnos cuidando de los demás. Y sabemos, Señor, que tenemos tu ayuda. Y sabemos que tú das mayor gracia, mayor favor, mayor ayuda, mayor fuerza a aquellos que te la piden, a aquellos que te buscan. Muchas gracias por eso, Señor. Amén y amén.